Bienvenidos al tema número 85 de nuestro seminario bíblico, profético e histórico. Hoy vamos a continuar analizando las 7 iglesias del Apocalipsis. Nos toca hoy la tercera de las 7 iglesias, la que en Apocalipsis 2, versículos 12 al 17, es descrita como la iglesia de Pérgamo. Les invito a abrir Apocalipsis capítulo 2. Y aquí, en los versículos 12 al 17, está la descripción del mensaje a Pérgamo. Antes de leer juntos el mensaje a Pérgamo, quisiera recordarle los temas pasados, que las 7 iglesias, según ya lo hemos estudiado y según más evidencias que vamos a ver hoy, son 7 épocas en la iglesia cristiana, desde la iglesia apostólica hasta el retorno de Jesucristo. En ese sentido, vimos que la primera de las 7 iglesias, la de Éfeso, representaba la época apostólica. Aquella época aproximadamente del año 31 al año 100, cuando todavía estaban con vida los primeros apóstoles o discípulos. Vimos también que la segunda iglesia, representada por Esmirna, era la iglesia perseguida, bajo tremendas persecuciones por el poder romano, y era una iglesia que se mantenía bastante pura y no encontramos reclamaciones contra ella en la descripción de Esmirna. Ella, más o menos, según lo que ya hemos estudiado, abarcaba el tiempo del año 100 al año 313, donde terminaron las persecuciones con este edicto famoso de Constantino, y finalmente entramos en otra fase de la iglesia cristiana, en otra época de su historia que vamos a ver hoy, con todas las características y los simbolismos que encontramos en la descripción de la iglesia de Pérgamo. De esta manera les invito a leer juntos Apocalipsis 2, los versículos 12 al 17. Dice de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Muy interesante, aquí vemos y encontraremos que Pérgamo es lamentablemente la iglesia cerca al trono de Satanás. Es aquella iglesia, como vamos a ver, que desafortunadamente también permite la doctrina de los Nicolaitas y también tiene otras tremendas cosas en la descripción de esta iglesia. Vamos a ver que esta época de la historia cristiana de Pérgamo es aquella donde las influencias comenzaron a ser introducidas del paganismo, influencias de errores, influencias de grandes errores doctrinales
en esta época cristiana. Pero antes de nada quisiéramos ver unas cuantas palabras acerca de la ciudad misma de Pérgamo. Esta estaba a 48 kilómetros de la ciudad de Esmirna, que hemos estudiado en el tema pasado, que era la segunda de las 7 iglesias. Pérgamo se encontraba sobre una colina y era un centro cultural y también religioso de su época. Tenía una biblioteca grande que tenía aproximadamente 200,000 rollos de libros. Y ellos fueron escritos en los pergaminos. Ahora, los pergaminos se originaron en esta ciudad de Pérgamo. Entonces, ellos eran los inventores de los pergaminos. Ya dejaron de utilizar los papiros que ellos trajeron de Egipto, sino comenzaron a desarrollar con la tecnología los pergaminos. Y los pergaminos obviamente vienen del nombre de la ciudad Pérgamo. Sucede que esta ciudad, Pérgamo, su nombre Pérgamo significa altura o también elevación. Ese es el significado del nombre Pérgamo. Y era la ciudad más grande de Asia Menor. Era una ciudad muy grande y también su mismo nombre, altura, elevación, mostraba que estaba sobre una colina, era muy grande, bastante influyente y de esta manera también Dios nos quiere dar a entender más o menos cuál era el espíritu de esta iglesia en su marco profético, en su época profética, que comienza desde aproximadamente el año 313 en adelante. Luego vamos a ver con más precisión hasta dónde nos lleva esta iglesia. Sucede que esta iglesia era una en la cual la persecución mencionada en la iglesia anterior, en la iglesia de Esmirna, básicamente había terminado, pues cuando en el versículo 13 menciona a uno de los mártires, lo expresa en forma de un tiempo pasado. Vamos a leerlo aquí en el versículo 13, en la mitad. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Aquí hablando en una forma de tiempo pasado, dando a entender que la persecución aquí en la iglesia de Pérgamo, en su aplicación profética, básicamente había cesado. Pero vamos a ver luego que retoña nuevamente la persecución. Porque siempre hubo persecución contra los hijos fieles de Dios en toda la historia. Eso es simplemente un hecho que siempre ocurrió, pues el enemigo de las almas siempre en toda época de la historia estaba tras los fieles hijos de Dios. De todas maneras, Pérgamo aquí representa una época espiritual en la cual la política mundana comenzó a casarse también con la religión y con la cristiandad, lo cual era una cosa que hemos estudiado en Apocalipsis 17, que era algo que Dios no podía aprobar, una abominación ante los ojos de Dios. Cuando la religión se mete con la política y la iglesia se mete con el Estado, se comete lo que en Apocalipsis 17 se describe como la fornicación apocalíptica. Es algo que Dios no quiere, pues de ahí surgen leyes religiosas, de ahí el poder religioso con la mano del poder político toma control sobre las conciencias, comienza la intolerancia, comienza también otras formas de leyes religiosas y nuevamente como fruto la persecución. Entonces ocurre que esta época se caracteriza también por el orgullo. Justamente tal como Pérgamo, la ciudad más grande descrita ya en Asia Menor de las 7, aquella ciudad que se llamaba altura, elevación, Dios nos quiere dar a entender también el orgullo que representaba esta su época. Era una época en la cual era popular ya ser cristiano. Era una época de mucha prosperidad y comunidad, pues en las anteriores lamentablemente los cristianos estaban bajo persecución y ahora de repente estaban reconocidos por el Imperio Romano.
habían sido reconocidos por el Imperio Romano. Les voy a leer y describir cómo fue esto. Ocurre que Pérgamo describe una época de gran apostasía. En aquella época se unió la iglesia con el Estado. Constantino, el que con su edicto puso fin a la persecución en 313, unos cuantos años después, en 321, hizo reconocer el cristianismo como una religión reconocida por el Imperio Romano. Y unos 40 años después, en el año 380, alrededor del año 380, bajo el emperador Teodosio, la cosa inclusive empeoró en el sentido de que Teodosio hizo también que la iglesia cristiana sea la oficial del Imperio Romano. Entonces era una época en la cual era popular, era cómodo, había prosperidad para el cristianismo, pero no en su contexto general, sino para el cristianismo que se comenzó a fusionar con el paganismo. Y también todo esto bajo el visto bueno del poder político de aquel entonces, el poder temporal, porque se fusionó la iglesia con el Estado. Entonces ocurre que la iglesia de Pérgamo también encontramos en su descripción una apostasía tremenda que vamos a analizar. Ocurre que en el versículo 13 lo describe diciendo: yo conozco tus obras y dónde habitas, ¿dónde está el trono de Satanás? Esas son palabras muy fuertes. Aquí nos está indicando que la época que representa proféticamente la iglesia de Pérgamo está en relación al establecimiento del trono de Satanás aquí en la tierra, en relación al establecimiento de la apostasía cristiana. Vamos a verlo con más detalle. Si vamos a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, recordamos aquí que justamente Satanás recibió varios diferentes nombres. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ahora, si en Apocalipsis 2, versículo 13 nos habla del trono de Satanás, podríamos también mencionar que es el trono del dragón. Ahora, les quiero recordar que cuando hemos estudiado Apocalipsis 13, y en Apocalipsis 13 las dos bestias, recordamos que la primera de las dos bestias de Apocalipsis 13 era el sistema del Vaticano, el sistema papal. Y entonces en Apocalipsis 13 vimos la impresionante transición de Roma imperial pagana a Roma religiosa papal, la cual también habíamos visto esta transición en otros estudios del libro de Daniel. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8. Vimos en varias diferentes imágenes e ilustraciones la transición de Roma en sus dos fases, de Roma imperial pagana a Roma religiosa papal. Y nuevamente, aquí en Apocalipsis 13, lo habíamos estudiado en el versículo 2. Donde habíamos leído: la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso, su boca como de león. El dragón, es decir, Satanás, le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿Recordamos esto? Y aquí indica que fue Satanás el que le entregó su trono. Por lo tanto, tenemos aquí el enlace perfecto, Apocalipsis 2, versículo 13, donde nos habla que Pérgamo es la fase de la época cristiana en relación al trono de Satanás. Ahora, según Apocalipsis 13, versículo 2, vimos que fue el dragón, el diablo, Satanás, el que dio su poder, su trono y su grande autoridad. ¿A quién? A Roma. A Roma en su segunda fase. A Roma papal. A Roma del Vaticano. Entonces, lo que estamos viendo aquí en el mensaje de Pérgamo, mencionando el trono de Satanás, nos lleva en todo el Apocalipsis, solamente Apocalipsis 13:2, donde nos habla de la transición del trono y del poder de Roma imperial pagana a Roma papal religiosa. Muy interesante. Así que Pérgamo nos describe el contexto de la historia
en el cual realmente la iglesia llegó a una apostasía impresionante, de tal manera que se preparó ya el traslado del poder imperial al poder papal. Ya hemos visto esto en el seminario en otros estudios. De todas maneras, Pérgamo nos muestra el pleno desarrollo del hombre de pecado, del hijo de perdición, el cual fue descrito en el libro de Tesalonicenses. ¿Recuerdan que cuando vimos en Segunda de Tesalonicenses, que había una descripción impresionante también acerca de Roma en su segunda fase, Roma papal? Y solamente quiero recordar un o dos de estos versículos en su descripción. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Aquí habíamos visto en el versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá, el Señor en su retorno, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Como vimos nosotros en los temas pasados cuando hemos estudiado Apocalipsis 17, justamente en Apocalipsis 17, versículo 8 y versículo 11, cuando hemos hablado acerca de aquel poder de Roma papal en su segunda fase, cuando retorna al poder mundial, habíamos visto que estaba en directa descripción con la perdición. Sube del abismo y va a la perdición, ¿recuerdan? Entonces aquí, cuando nosotros analizamos en Segunda de Tesalonicenses, esta apostasía que se estaba creando en el marco profético de la tercera iglesia, la que corresponde a Pérgamo, nos está hablando acerca de ella, donde decía, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Apostasía, recordemos, el alejamiento de la verdad o de la doctrina pura, y se manifieste el hombre de pecado. ¿Recuerden lo que es pecado? Primera de Juan 3:4, transgresión de la ley. Entonces, lo que hizo Roma en esta época de la historia humana en Pérgamo, del año 321 en adelante, lo que fue era cambiar la ley de Dios, de sábado a domingo, de Shabbat al día del sol pagano. Y esto justamente comenzó con Constantino. Fue Constantino el que puso como edicto la primera ley dominical, la primera ley del sol, donde él decía en el venerable día del sol, y luego explicaba que la gente no podía ir a trabajar, sino tenía que descansar. Ahora, ocurre que 40 años después, bajo el emperador romano Teodosio, él lo llevó a un grado de elevación aún mayor. Porque esos 40 años simplemente el día del sol, todo el mundo lo llamaba el día del sol. Pero entonces Teodosio dijo, suena mal que lo llamemos día del sol. Cambiemos el término al día del Señor. Y ya que el idioma romano es aquel del cual se derivaron muchos idiomas, como también el español, día del Señor, el domingo. Y domingo, de ahí tiene su origen, de este Teodosio, que puso como primero el nombre de Día del Señor sobre el domingo. Pues según la palabra de Dios, el Día del Señor es únicamente el Santo Sábado, séptimo y último día de la semana. Aquel del segundo mandamiento de Éxodo, capítulo 20. Del cuarto mandamiento de Éxodo, capítulo 20. Entonces, lo que estamos viendo es que justamente en Pérgamo, Apocalipsis capítulo 2, esa época profética representada por la iglesia de Pérgamo es aquella cerca del trono de Satanás. Entonces también decía acerca del hombre de pecado, también decía hijo de perdición. Hemos dicho hace unos instantes, el único poder directamente designado y relacionado con la perdición es justamente el sistema del Vaticano papal, según Apocalipsis 17, 8 y 11. Les invito a recordar los temas que ya hemos estudiado en el pasado acerca de este tema. Hijo de perdición, qué interesante. Un hijo nace del fruto de una relación entre dos personas, ¿no es así? Ahora, lo que ocurrió fue, Apocalipsis 17 nos lo describe en los primeros 2 versículos, que cuando la mujer, la iglesia, se metió con la política,
Y luego dijo, fornicando con los reyes de la tierra, dándose la fornicación apocalíptica, lo que para Dios es algo que Él no lo puede aguantar. Para Él es abominable. Si la iglesia se mete con el Estado, pues de ella surgen las leyes religiosas, la intolerancia, la persecución. El fruto de esta relación ilícita, cuando Constantino unió la iglesia con el Estado a partir de 321, dio como fruto un hijo religioso. ¿Quién es o qué institución es aquella que como fruto de esta relación de iglesia y Estado en Roma entre el cristianismo y el poder político nació? Fue el desarrollo del sistema papal, del Vaticano, que era la máxima expresión de lo que Constantino había comenzado. Y luego también con Teodosio fue profundizado. Era la máxima expresión donde el cristianismo tomó control sobre el poder religioso y dominó durante siglos en Europa. Y era terrible el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya sabemos dónde nació, cuál era el origen, cuál era la relación ilícita que hizo que nazca el sistema del Vaticano. Ocurre que en Apocalipsis 2, si seguimos analizando este fuerte mensaje de la época de Pérgamo, nos indica, tremendo en el versículo 14, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Nos está hablando cosas muy fuertes e identificatorias del carácter y de la apostasía de esta época de la iglesia. Sucede que Pérgamo, tenemos que analizar un poco más su historia, en el año 133 a.C., llegó a formar ya parte del Imperio Romano. Y entonces Pérgamo levantó muchos templos a muchos diferentes dioses paganos, pero también fue Pérgamo aquella ciudad que levantó el primer templo para honrar al emperador Augusto, el emperador romano. Luego levantó otro templo para adorar al emperador romano Trajano. Y luego levantó otro templo para adorar al emperador romano Severo. Y de esta manera, ahí en Pérgamo era realmente una sede de la adoración de los líderes romanos. Y también en relación a la adoración de hombres en vez de adorar a Dios. Tremendo era la situación de Pérgamo. Y todo eso es una simbología para entender el carácter de la apostasía de esa época en la historia cristiana. Ocurre que Pérgamo, para profundizar esta apostasía, era la sede del antiguo culto babilónico del sol. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Cuando los caldeos fueron derrotados por los medo-persas, muchos de ellos huyeron a Asia Menor y se establecieron justamente su colegio central en la ciudad de Pérgamo. Y ahí siguieron con su gran adoración al sol. La antigua babilónica adoración al sol ahora trasladada a Pérgamo. Ahora, ¿qué tiene que ver la adoración al sol en la relación simbólica y espiritual de Pérgamo como época cristiana, profética? ¿Qué es lo que ocurrió cuando Constantino se elevó al poder? Hizo que ya no haya persecución, reconoció el cristianismo oficialmente, entonces él fue el que dictó la primera ley dominical. Y entonces, al lado del verdadero día de reposo, del Shabbat, del sábado, había ahora un falso día, un día del sol. Y los cristianos inicialmente, lamentablemente, comenzaron a guardar los 2 días. Bajo Teodosio, esta adoración al sol se camufló. Pues él dijo, suena muy mal día del sol, lo cambiemos a día del Señor. De dies solis a dies dominicus. Suena mejor, día del Señor. Entonces se camufló lo que era el día del sol en esa época, y realmente Pérgamo, como símbolo de la adoración al dios sol, se plasmó realmente en esta apostasía que lamentablemente se dio en Roma,
sobre todo también en su segunda fase, cuando Roma se cristianizó y el Vaticano decidió, cambiemos los 10 mandamientos. Y allá en el catecismo ya no dice el 4º mandamiento sábado, sino ya hemos estudiado en el seminario, el 2º mandamiento que prohíbe la adoración de imágenes fue arrancado, quedaron 9, el 10º fue dividido en 2 para que nadie se dé cuenta, y luego el 4º mandamiento de la palabra de Dios, que era el Santo Sábado, llegó a ser el 3er mandamiento allá en el catecismo, pero ya no sábado, sino santificarás las fiestas. ¿Qué fiestas? El domingo, el día del sol. De esta manera, Pérgamo nos muestra una fase tremenda en la historia de la apostasía. Ocurre que en el versículo 13 nos muestra un personaje muy interesante, diciendo, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Aquí nos muestra que aún en la época de la iglesia de Pérgamo, donde ya la iglesia se unió con el poder político mundanal y comenzó a gozar de todas sus ventajas y era popular comenzar a ser cristiano, aún así no todos se corrompieron. Había todavía hermanos verdaderos que no se unieron a la apostasía y ellos son representados aquí como Antipas. Antipas, pues en toda la historia no se reconoce ningún personaje, no se ha encontrado en los libros de historia realmente un personaje que se llamaba Antipas. Así que este Antipas más bien representa a una clase de personas. Representa no a un individuo personal, sino a un tipo de personas que tenían como característica lo que representa el nombre Antipas. Ahora, en primer lugar, dice Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros. Era un testigo fiel aún en esa época, pero que fue muerto, es decir, sufrió también persecución y murió de mártir. Muy interesante es que Jesucristo mismo, acerca de sí mismo en Apocalipsis 1, versículo 5, Él se presenta como el testigo fiel. En Apocalipsis 1:5, Jesucristo el testigo fiel. De todas maneras, acerca de Antipas también se nos dice, mi testigo fiel y el que murió como mártir en esta época de Pérgamo. Ahora, ¿por qué Antipas? Era una clase de personas que se oponía a la apostasía que se estaba dando. Se oponía a la unificación de iglesia y Estado. Se oponía a que ahora la mundanalidad entrase en la iglesia. Se oponía a la idolatría que estaba entrando, la idolatría, las imágenes. Se oponía al día del sol que se estaba infiltrando, camuflando, ingresando al mundo cristiano. Eran gente que se oponía. Antipas es un nombre que se compone de 2 palabras, anti y paz. Antipas. Anti en contra de. Paz, papas, los obispos de la época, los padres de la época, los padres religiosos, eran personas que fielmente se oponían a la apostasía y al surgimiento del sistema del Vaticano papal que lamentablemente trajo tantas terribles errores a la cristiandad. Muchos mártires en la época, en diferentes lugares, en Constantinopla, en Roma. La reprensión contra esta iglesia de Pérgamo es fuerte. Como vimos ahorita hace unos instantes en el versículo 14, tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes a ella los retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto era la causa, una de las causas principales de la queja del Señor contra esta época de la historia de la iglesia. Era la época en la cual Satanás estableció su sistema en la cristiandad, su sistema anticristiano, bien camuflado. La doctrina de Balaam que estamos encontrando aquí es una metáfora. Vamos a verlo ahorita. Comer cosas sacrificadas a los ídolos, inducir al pueblo a hacer fornicación. Todo esto encontramos en el Antiguo Testamento en el libro de Números. En Números capítulo 31 nos habla acerca de estos eventos.
Números 31, versículo 16, donde hablaba: ellas, por consejo de Balaam, fueron causa de que los hijos de Israel pecaran contra el Señor en lo tocante a Baal, peor. Y por eso hubo mortandad en la congregación del Señor. Había un terrible consejo de Balaam y por su causa, dice, los hijos de Israel pecaron contra el Señor en lo tocante ¿a quién? A Baal. Y si nuevamente analizamos todo el contexto, Baal estaba en relación directa a la adoración de los cuerpos celestes y sobre todo del sol. Así que nuevamente Dios nos está mostrando a través de esta imagen profética que algo en relación a la adoración al sol está ocurriendo en la época de la iglesia de Pérgamo, y fue justamente la transformación del sábado al domingo. Cuando Roma elevó el día del sol, lo introdujo a la cristiandad, hizo que la cristiandad se aleje del día del Señor verdadero y vaya al falso día de reposo, que no tiene bendición, ni santificación, ni reposo, ni nada. En ese sentido, Balaam, vamos a ver un poquito más, Números capítulo 25, versículos 1 al 3, para entender un poco más la situación de Balaam. Israel estaba en Sittim cuando el pueblo empezó a prostituirse con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses, a los dioses de las hijas de Moab. Así acudió el pueblo a Baal peor, nuevamente en relación a la adoración al sol, y el furor del Señor se encendió contra Israel. Tremendo era la situación. Ocurre que Balaam aconsejó a Balac a seducir a Israel mediante las mujeres de Moab. Y los seducía para que ellos participasen, lamentablemente, en la idolatría, en el paganismo, y también, lamentablemente, estaba en relación las mujeres, el vino, y también la adoración al sol. De esta manera, Balaam es una metáfora que Apocalipsis capítulo 2 está utilizando en la época de Pérgamo, la que representa, para demostrarnos cómo lamentablemente la iglesia decayó, se contaminó, se pervirtió, apostató, se alejó de la verdad. Y aquí está todo en relación también en el versículo 15 de Apocalipsis 2, a la doctrina de los Nicolaitas. También tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco, dice el Señor. Y ahora viene algo muy interesante. Ahora el problema en esta iglesia de Pérgamo ya está adentro. ¿Recuerda que los Nicolaitas ya fueron mencionados una vez en la primera de las 7 iglesias, en la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2, versículo 6, y cuando hablábamos de la primera iglesia, la que representa la época apostólica, dice en el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Aquí todavía la doctrina abominable de los Nicolaitas en Éfeso estaba fuera de la iglesia. Era todavía una iglesia pura. Pero ahora la iglesia de Pérgamo, en el versículo 15, nos muestra que la doctrina de los Nicolaitas ya está dentro de la iglesia. También tienes, dice, es decir, en tu seno, a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Aquí vemos cómo la apostasía avanza progresivamente. En la primera iglesia, representando la época apostólica, Éfeso, todavía era pura. La época de Esmirna todavía era pura porque estaba bajo persecución. Ahora la iglesia de Pérgamo de repente abren las puertas al mundo, abren las puertas a la política, se relacionan y se juntan y son de repente populares, y todos los errores y los engaños entran adentro. Como una esponja el cristianismo absorbió la idolatría y el paganismo y el día del sol y la inmortalidad del alma y muchas otras cosas más. Es ahí que también vemos, de paso se ha dicho, otra prueba que las 7 iglesias de Apocalipsis representan periodos sucesivos en el tiempo. Porque en la primera todavía está fuera, en la tercera ya está dentro. Es decir, ya pasó tiempo y ya la cosa empeoró grandemente. Ocurre que Balaam
La palabra, el nombre Balaam significa devorar al pueblo. Muy interesante. Y también recordamos que en la palabra de Dios, cuando un nombre es mencionado, hay que recordar cuál es el mensaje del nombre, qué significa, cuál es su característica. Balaam significa devorar al pueblo. Y la forma en cómo en la época profética de Pérgamo el pueblo de Dios fue devorado simbólicamente fue al hacer concesiones. Fue la mejor forma que el diablo, aquí cuando habla también donde está el trono de Satanás, fue su mejor forma de devorar o también digamos de neutralizar al pueblo elegido del Señor. Introducir al pueblo de Israel elementos extraños, elementos erróneos. Eso es lo que hizo Balaam. Comenzó a introducir todo tipo de engaños, errores y paganismo y mundanalidad en la iglesia. Es que es mucho más fácil identificar al enemigo cuando está fuera de las murallas que cuando ya está adentro, infiltrado en las cámaras secretas de la ciudad. Aquí vemos en Pérgamo ya una iglesia infiltrada y mucho más difícil ya de identificar y de reconocer lo que es error, lo que es verdad, lo que es bueno, lo que es malo. Es una mezcla babilónica ya, una confusión religiosa, una confusión ya doctrinal. La gente ya está confundida respecto a esto. El paganismo y el error se mezclaron con la verdad en la época profética de Pérgamo. Ocurre que los nicolaitas, que una vez fueron odiados, como vimos allá en Éfeso, ahora están dentro de la iglesia y predican dentro de sus muros de Pérgamo. Ahora, interesante es que la palabra nicolaitas es el equivalente griego de lo que significa Balaam. Pues los nicolaitas, su traducción o su significado de nicolaitas es el conquistador del pueblo. ¿Se acuerdan lo que significaba Balaam? Balaam representaba devorar al pueblo. Nicolaitas, el conquistador del pueblo. Pero ¿en respecto a qué? ¿Positivo? No, negativo. Apostasía, alejamiento de la verdad, infiltración del mundo, del paganismo y de las costumbres de la tierra en la iglesia. Así que los nicolaitas y Balaam finalmente son un tipo de sinónimos. Ocurre que en el versículo 16 ahora viene una fuerte amonestación. Apocalipsis 2:16. Por tanto dice a la iglesia de Pérgamo, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntate. Nuevamente el llamado al arrepentimiento, igual como fue un llamado al arrepentimiento en la iglesia de Éfeso en el versículo 5 de Apocalipsis 2. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahora, Dios en esta época igual tenía su pueblo, sus hijos fieles ahí, que no se unieron a la apostasía y que gracias a Dios también mantuvieron el estándar de la verdad. Pero el Señor llama a todos los demás a que se arrepienten, porque Dios ama al pecador, pero odia y rechaza al pecado, al error, al engaño. Pero sí, Dios ama al individuo, aunque está errado, lo ama, aunque está engañado, aunque está cerca del trono de Satanás, Dios lo ama, pero dice, arrepiéntete, volvé, salí de ahí, deja las cosas malas atrás, vuelve a lo correcto. Y entonces, aquí en el versículo 16 nos habla también, si no, dice el Señor, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Recordemos la espada de la boca del Señor Jesús. La primera vez la vimos en Apocalipsis 1, versículo 16, donde la descripción de la visión de Juan decía que en su diestra tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y recordemos que hemos estudiado ya en los temas pasados que la espada aguda de 2 filos que sale de la boca del Señor es su palabra. Su palabra del Señor lucha
con su palabra. La lucha no es contra carne y sangre, la lucha es espiritual. La lucha es entre la verdad y el error. La lucha es entre el engaño y la verdad. Esa es la lucha. Entonces el Señor habla que vendré a ti, dice, con la espada de mi boca. Ahora, respecto a la espada de la boca del Señor, en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 49, hay una descripción muy interesante para qué es la espada en la boca. Isaías 49, 2. Y puso mi boca como espada afilada. Me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta aguda, me guardó en su aljaba. Aquí entonces la espada afilada que Dios quiere poner en nuestra boca es su palabra de verdad, la que juzga y la que separa el error de la verdad. Por lo tanto, nosotros también estamos aquí estudiando para poder separar el error de la verdad. El versículo 17 nos termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahora viene la promesa y la recompensa al vencedor. Al vencedor le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Aquí vemos que nuevamente en la iglesia de Pérgamo, en la época profética de la historia cristiana de Pérgamo, aquí estamos viendo de que el vencedor, porque también en esa época había vencedores, iba a recibir una recompensa, y la recompensa para Pérgamo, el maná escondido, y también una piedrecita blanca con un nuevo nombre escrito. Ahora, ¿qué significa esto? Sabemos que el maná nos hace recuerdo inmediatamente al Éxodo, cuando el pueblo salió fuera de Egipto. Y también el maná está en relación a la perspectiva de la tierra prometida. Es algo muy positivo. El maná nos da esperanza. Es el pan del cielo que nos da la señal de la esperanza. Ahora es muy interesante que el Señor en San Juan capítulo 6, versículos 31 en adelante, en Juan capítulo 6, se presenta como el pan del cielo, como el maná. San Juan 6, 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Y entonces, en el versículo 35, el Señor respondió: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. El maná escondido es aquel que nosotros recibiremos y también somos vencedores. La presencia del Señor, la perspectiva de la tierra prometida, el Canaán celestial, la señal de la esperanza. Pero no solamente esto, sino también una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Eso es muy interesante, pues una piedrecita blanca en la antigua costumbre judicial significaba lo siguiente. En las cortes, cuando se daba el veredicto a las personas juzgadas, había una urna, y si se colocaba una piedra blanca en esa urna, representaba el indulto al prisionero. Salía en libertad. Pero si en esa urna se ponía una piedrecita negra, representaba condenación. De esta manera, el veredicto de la piedrecita blanca es de liberación. Es también una señal de un nuevo comienzo. Te doy una piedrecita blanca, dice el Señor. Un nuevo comienzo, un nuevo destino. Y también salvación del juicio. ¿A quiénes? A los vencedores, a los que hacen la palabra de Dios, a los que hacen su voluntad, a los que no participan ni en las doctrinas de Balaam, ni en las doctrinas tampoco de los Nicolaitas, ni en todo lo que Roma ha hecho. Pues todo esto representa a Roma en sus inicios. Es muy interesante lo que estamos viendo aquí.
Un nuevo nombre nos habla, que no solamente recibiremos una piedrecita blanca, sino también un nuevo nombre. Ocurre que en las culturas orientales y en otras muchas culturas, el nombre era el carácter o la personalidad de una persona, o también lo que él había hecho en su vida. Inclusive, en algunos casos, las personas cambiaban de nombre si su carácter cambiaba, si su personalidad cambiaba, o si algún evento de su vida era tan impresionante que les hizo cambiar de nombre. En ese sentido, en la palabra de Dios encontramos varias personas que cambiaron de nombre. Por ejemplo, Simón, el Señor Jesús le cambió en Simón Pedro. Pedro, piedrecita. ¿Se acuerdan? También Jacob, en el Antiguo Testamento, tramposo, engañador, se cambió en Israel, vencedor. Y de esta manera encontramos a Abraham cambiado en Abraham. Encontramos varios cambios de nombre, un nuevo nombre. Ellos recibieron un nuevo nombre. Ahora, es muy interesante que el Señor quiere darnos también a nosotros un nuevo nombre. ¿Queremos tener un nuevo nombre? Entonces tenemos que vencer. Si vencemos, el Señor nos dará un nuevo nombre, escrito en una piedrecita blanca. Ese nombre solo conoceremos nosotros. Es muy interesante, pero en Apocalipsis 3, el versículo 12, nos habla acerca del nombre del Señor. Al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Está también nuevamente el nombre nuevo que Dios nos ofrece en esta otra descripción. Dios tiene un gran plan con nosotros, el de cambiar nuestras vidas, el de cambiar nuestros caracteres, el de transformarnos. Ya no ser el hombre antiguo, sino llegar a ser una nueva criatura para ser dignos de un nuevo nombre que Dios nos dará. ¿Quién recibe un nuevo nombre? El vencedor recibe un nuevo nombre. ¿Y cuál nombre nos quiere dar Dios a todos nosotros? También el nombre del vencedor. Y el nombre del vencedor es Israel, el Israel espiritual. Y tú también y yo debemos también recibir este nuevo nombre. Ocurre que hay una segunda aplicación respecto a la piedrecita blanca, que quizás aún es más bonito y que con esto vamos a complementar este estudio de esta tarde. Había una costumbre muy antigua y muy bella. En la antigüedad viajar era una cosa difícil, pues no había hospedaje público en muchísimos lugares y sobre todo lo que predominaba era la hospitalidad. ¿Y de quiénes? De las personas particulares. Entonces uno viajaba y llegó a un lugar y había una persona muy hospitalaria y entonces uno encontraba refugio en ese lugar y muchas veces, con frecuencia, llegaron a ser relaciones de profunda amistad entre el viajero y el hospedador. Esto era una costumbre antigua también en Grecia, en Roma. Y ahora viene el punto interesante. La marca particular transmitida de padres a hijos que aseguraba la hospitalidad también para el futuro era una piedrecita blanca. Entonces ellos acostumbraban a agarrar una piedrecita blanca, la cortaron por el medio y el huésped y el dueño de casa escribieron mutuamente sus nombres en la piedrecita blanca. Luego las intercambiaban. Esto aseguraba su amistad para ellos y para sus descendientes al volver a viajar. Entonces, si el viajero volvió a su hogar y después de muchos años su hijo, por ejemplo, iba a volver a viajar a esa misma zona, llevaba la piedrecita. Y entonces él se podía identificar con la persona que había sido hospitalaria y mostrar. Y la amistad continuó ahí también en las generaciones. Entonces, lo interesante era que esas piedrecitas con el nombre escrito tenían que ser guardadas privadamente.
ellos las ocultaban con cuidado, pues tenían los nombres escritos. No sea que otra persona se apropie de esa piedrecita y vaya y en realidad él no era. Por lo tanto, ellos lo cuidaban con mucho celo también estas piedras, con los nombres escritos. Así que vemos algo muy interesante, el maná escondido. En primer lugar, en la simbología, la hospitalidad de la persona que ofreció su amistad al viajero. Y después la piedrecita blanca con un nuevo nombre que solo conocía el receptor, nadie más, y lo tenía que cuidar muy bien. Así que tenemos aquí también en esta simbología la garantía de amistad que Dios nos quiere dar a nosotros como viajeros aquí en la tierra. Dios nos quiere dar el maná escondido. Dios nos quiere dar también la piedrecita blanca con un nuevo nombre para identificarnos a nosotros como su hijo, como su pueblo, como su remanente, como su huésped, como su amigo, para que podamos también volver con él. Es una amistad sagrada, una amistad inviolable. Cuando tú recibes de Dios simbólicamente esta piedrecita blanca con un nombre nuevo, es un pacto por siempre. Es un pacto que también representa la vida eterna, el Canaán celestial, la corona incorruptible. ¿No es precioso lo que estamos viendo aquí, la promesa del vencedor? Así que la iglesia de Pérgamo realmente era una situación muy tremenda que hemos visto, pero había también en esa época cristiana personas muy claras, muy bíblicas, que hacían la voluntad de Dios y no permitieron tampoco ser de esta manera absorbidos por el paganismo, por la mundanalidad o por la popularidad del moderno cristianismo de esa época. Nosotros debemos también ser como Antipas, como el testigo fiel en esa época, que fue, aunque tengamos que ser muertos como Antipas lo fue, Antipas, mi testigo fiel, al decir Jesús, yo también soy el testigo fiel en Apocalipsis 1. Y aquí el indicar que Antipas también era un testigo fiel, nos está indicando Cristo mismo se identifica con Antipas. Antipas representa a aquellos que rechazaron las falsas doctrinas que Roma estaba levantando. Y de esa manera Jesucristo mismo se representa y se relaciona con aquellos que firmemente y con valor se oponen al engaño y al error. De esta manera, si tú también quieres ser un testigo fiel, un Antipas, entonces también tienes que oponerte a los engaños y a los errores populares de la época. No solamente en aquella época, hace siglos atrás, sino también hoy en día se requiere el mismo espíritu para luchar por la verdad. En el siguiente tema veremos el mensaje a Tiatira. Vamos a ver la siguiente época de la iglesia cristiana. Amén. Muchas gracias por ver este video. En este enlace puede ver el siguiente video y en este enlace donde dice navegando del pasado al futuro.net está nuestra página web donde puede encontrar todo este seminario bíblico, profético e histórico. Ahí va a encontrar también para compartir con sus amigos y a través de las redes sociales todos los videos y también el audio y también los textos por escritos. De esta manera que Dios te bendiga y comparte estos videos para que muchas más personas puedan conocer al Señor y la verdad profética y bíblica.